¿Cuál es la situación de Coronel Rosales con respecto al COVID y qué es lo que se espera de aquí en más con respecto a esta situación? Sí, en lo que respecta a educación, hoy lo que estuvimos trabajando fue el tema de la presencialidad y de la suba en estos casos que, si bien impactan en la escuela, no se producen dentro de los establecimientos educativos. Entonces se estuvo pensando en cómo continuar, y en referencia a esto es lo que el doctor Gavarini, que es el que estuvo presente en la reunión, nos confirmaba en cuanto a que todos los relevamientos que se hace, toda la información, esto se eleva y es la provincia quien determina, de acuerdo a la situación de cada distrito, porque no es una única información para toda la provincia, sino que tiene que ver con la situación epidemiológica de cada uno de los distritos, se van tomando las determinaciones que correspondan. Hoy por hoy, la situación del distrito es una situación estable, ¿sí? Se va notando una leve suba en cuanto a los casos, pero si hablamos a nivel institucional, no se ha producido un contagio dentro del establecimiento educativo, ya que, bueno, siempre en general es porque alguna situación, algún familiar, ya sea de un alumno, de un docente, auxiliar en este momento no tenemos, pero de un alumno o un docente, algún familiar que tenga un COVID positivo, ¿sí? Dentro de los grupos que se han aislado o de los subgrupos de los estudiantes, no se ha producido hasta el momento algún contagio. Entonces eso nos da la expectativa y la tranquilidad de saber que dentro de los establecimientos se están cumpliendo con los protocolos de protección, de distanciamiento, con la higiene, la desinfección y la ventilación, dando como resultado que hasta la fecha no tenemos algún contagio dentro de la escuela. Los números que se dan o que trascienden, si vos querés confirmarlos, hablan de que sí hay dentro de los establecimientos educativos burbujas afectadas, pero como vos bien lo decías, no es por un contagio dentro de la escuela, sino por la actividad social que cada persona tiene fuera de ella. Totalmente. Cuando una situación se presenta, por ejemplo, un estudiante o una estudiante con un resultado de COVID positivo, es una burbuja o es un subgrupo que hay que aislar inmediatamente. Y también corresponde a los docentes que estuvieran en contacto con ese subgrupo dentro de las 48 horas. Entonces eso, imagínate que hablamos de un subgrupo en una sola escuela. Entonces, si tenemos que pensar a nivel distrital, a lo mejor son más de 20 subgrupos que se van aislando, entonces eso da la sumatoria. Subgrupo lleva más o menos alrededor entre 12 y 15 estudiantes. Y hablamos entre 3 o 2 docentes. Entonces ahí nos suma entre 17 personas por cada uno de los establecimientos educativos que van aislando a los subgrupos y nos genera una gran cantidad de personas aisladas. Pero la mayoría, porque a lo mejor es uno solo que tiene COVID de todos esos grupos, y la mayoría están aislados de manera preventiva. Lo bueno de esto, y lo repito, es que cuando se hace el seguimiento de qué pasa con esos subgrupos que se encuentran aislados, no hay reporte de algún contagio. O sea, no hay alguien que diga de ese grupo, si yo también tuve fiebre, o mi hijo tiene fiebre, o tiene tos, o le pasó alguna situación. Hoy por hoy, los subgrupos se aíslan y vuelven al momento, a los 14 días, sin tener reporte de algún contagio que se haya hecho dentro del establecimiento. Así que, pero bueno, cuando uno lee los datos, siempre digo, hay que hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, de lectura. Sabemos que el dato son, por ejemplo, hoy 557 estudiantes aislados. Pero tenemos que pensar en una realidad de 19.000 estudiantes, en una matrícula de 19.000 estudiantes, 557 aislados preventivamente, 14 solamente confirmados, quiere decir que estamos hablando de un grupo muy mínimo de contagio y que dentro de la escuela no se han producido. Entonces hay que hacer bastante lectura. Y en cuanto a lo que el reporte de los docentes, sabemos que se nos da, hoy no debemos difundir los datos de la persona que está con COVID positivo. Entonces, esto nos lleva a tener una lectura distinta de lo que es el relevamiento de los equipos docentes. ¿Por qué? Porque si un docente, por ejemplo, nos pasa mucho en lo que es universo secundaria, un docente que trabaja en 3 escuelas o en 4 escuelas, la escuela va a presentar el reporte de un docente aislado. Presenta una, otra y otra. Son 4 aislamientos, pero en realidad es una única persona.
¿se entiende? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y esto no quiere decir, entonces no pasa nada. Sí, obviamente pasa. Hay docentes aislados y hay docentes que tienen COVID positivo. Pero del relevamiento que sé que está circulando, hay que hacer este ejercicio de lectura. Que hay casos, pero son mínimos y no se produjeron dentro del establecimiento educativo. Esto hizo repensar, me imagino que habrá sido uno de los temas principales de la reunión de UGD, teniendo en cuenta que también participó el secretario de Salud. Sí. ¿Cuál fue el seguimiento a tomar en conjunto de aquí en más y cuáles son los parámetros que van a tomar aquí, Coronel Rosales, como para decir esto que se llevó o dejó abierto el gobernador de la provincia, que también lo hizo el presidente de la Nación, ¿no? Dar esta facultad en aquellas provincias o distritos donde los casos se disparen, esta suspensión preventiva de clases? ¿Cuál es el parámetro que se puso aquí en Coronel Rosales? Sí, lo que, como siempre trabajamos en conjunto, no solamente él va a informar de lo que es en región sanitaria, que ellos trabajan con región sanitaria 1, no solamente el reporte de lo que es de la parte educativa, sino en general lo del distrito. Eso diariamente, él nos informó, el doctor Carlos Gavarini, que diariamente hacen el reporte. Todo ese reporte que trabajan en región sanitaria 1, se hace el informe, obviamente, y es a nivel provincia quien determina, por eso decía hace un rato, determina de acuerdo a la situación de cada uno de los distritos. No va a ser una información en general de la provincia, sino es la provincia que dice, este distrito en aislamiento pero todo depende de la suba de los casos y de la velocidad en que vayamos con estas cuestiones, ¿no es cierto? Por eso es importante el reporte y por eso es importante del ejercicio de lectura de lo que se informa, ¿no es cierto? No quiere decir que todo lo que se informa no es real, porque sabemos que los datos, por ejemplo, de los estudiantes son reales, en general de los auxiliares son reales, porque son los que trabajan y están en un único lugar. Sí hay que hacer este ejercicio de lectura, que es menos, en el caso de los docentes, pero esto es solamente el sector de educación. Lo que trabaja región 1, región sanitaria 1, es todo el distrito, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo se van dando la situación epidemiológica, y lo que decía el doctor Gavarini hace un rato en nuestra reunión, es que estamos en una situación estable, pero con suba de casos, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de todo, todavía seguimos en fase 4 y con una situación estable. Hay que seguir cuidándose fuertemente. Sabemos que las escuelas lo están haciendo, pero es importante también pensar en afuera, ¿no es cierto? La actividad social de docentes y de alumnos. Tal cual. Tanto docentes, auxiliares, estudiantes, sabemos que fuera de la escuela, dentro estamos todos cuidados. Cuando salimos afuera, al exterior, todas las actividades que comparten o que compartimos fuera del establecimiento educativo, sabemos que tenemos que tener las mismas prevenciones y las mismas formas de poder cuidarnos entre todos, para uno mismo y para el resto, ¿no es cierto? Porque después, obviamente, que ese número impacta en la escuela, pero no porque se dé en la escuela, ¿se entiende? Pero bueno, pensar en la suspensión de actividades presenciales dentro de los establecimientos, hoy por hoy todavía no es algo que tenemos en primera medida, sí lo tenemos presente en caso de que obviamente se vayan dando mayores situaciones, pero esto también lo que sabemos es que no lo determina tampoco una reunión de UGD, sino que lo determina la provincia a partir del reporte que hacemos nosotros de manera diaria. ¿Cuál fue la preocupación que trajeron los gremios a la reunión? Justamente esto, ¿no es cierto? ¿Este tema? Exactamente, sí, exactamente, porque bueno, sabemos que van aumentando, sabemos que la circulación de esta información, que está perfecto, porque la comunidad tiene que estar en conocimiento de cómo estamos, por lo menos desde la mirada del sector de educación, entonces, bueno, generó preocupación, por eso es lo que hablaba hoy, ¿no es cierto?, de poder hacer este ejercicio de lectura en cuanto al documento que está circulando, para ver realmente que sí, por supuesto, cuando el primer dato que aparece son 557 estudiantes, pero son aislados preventivamente. No quiere decir que sean casos confirmados, ni casos sospechosos siquiera. Son 557 estudiantes, por ejemplo, que fue lo primero que se mira, porque cuando uno mira el dato, es el primero que mira, son 557, y eso es un horror. 557 en el universo de 19.000 estudiantes. Entonces hay que tener presente, hay que tener en cuenta, no quiere decir que no pasa nada, lo vuelvo a decir, hay que seguir cuidándose, pero dentro de esta suba mínima de casos que se están dando, por lo menos desde la mirada de educación, no se producen en la escuela, nos seguimos cuidando
y estamos siempre presentes con todos los protocolos. Insumos no nos faltan. Cuando hay una falta de un auxiliar, no es como en otras situaciones, por ejemplo, el auxiliar hoy por hoy es un elemento clave en una institución educativa. ¿Por qué? Porque es quien lleva adelante la tarea de la desinfección y la limpieza para que estemos todos protegidos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, si falta un auxiliar y no se puede cubrir de manera rápida, se suspende la presencialidad, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque en otro momento capaz que es, no sé, ante la situación de que no estaba el auxiliar, bueno, se hacía toda la jornada o media jornada hasta que se cubra. Hoy por hoy no puede estar una escuela sin un auxiliar. Entonces, en el momento que falta eso, se suspende la presencialidad. O sea, estar pensando en la presencialidad, y todos queremos que sea de la mejor manera y todo el tiempo, pero vamos de a poco y de acuerdo a la situación. Hoy por hoy estamos, como lo dijo hoy el doctor, estables, pero hay que seguir cuidándose porque los casos están subiendo.